Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que está prohibido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. El sábado se hizo para el hombre, o sea, para su bien, no el hombre para el sábado. O sea, es el día sábado el que va a beneficiar al hombre y no el hombre que se va a convertir un esclavo del sábado. O sea, significa que ese es un día para bien del hombre, no para torturar al hombre, no para sacrificar al hombre, ni como hacían estos: si alguien quebranta el sábado, mátenlo a pedradas. No. ¿De dónde viene la ley del sábado? La ley del sábado lo encontramos incluso desde el libro del Génesis, cuando Dios creó todo cuanto existe, desde el primer día hasta el último día. El sexto día terminó la creación y el séptimo Dios descansó. El séptimo Dios descansó. Y Dios va a establecer que el día séptimo, en ocasión al día que fue el último, el que Dios terminó la creación, el hombre va a descansar también. Esta ley, hermanos, tanto es un día como para no olvidarnos de que Dios es el creador de todo, que todo viene de las manos de Dios, y acordarnos del orden de cómo Dios creó todo. También es algo pedagógico para el hombre, educativo, para enseñarle al hombre que no todo es trabajo. No todo es trabajo. No. Dios pudo haber dicho: bueno, el sexto día, la semana va a tener 6 días nada más, ¿verdad? Pero le quiso agregar un día más. A esa parte de la creación, Dios le quiso agregar un día más, y es el séptimo día. El séptimo día significa que su obra no la terminó en 6, sino que la terminó en 7, agregando el día séptimo como un día de descanso, un día del Señor, el día del Señor. ¿Cuál era la forma de santificar el día del Señor? Primero, reconociendo que ese día era sagrado porque Dios lo había escogido para descansar, pero también para un día para agradecerlo, un día para santificarlo. Y si Dios es santo, Dios es bueno, ¿cuál es la mejor manera de santificar ese día? Haciendo cosas buenas. Haciendo cosas buenas, no haciendo cosas malas. ¿Y en qué lo habían convertido los israelitas? El día sábado, un día para esclavizar, un día para oprimir, y no un día para celebrar, un día para agradecer. Nosotros, los católicos, cristianos católicos, ya no guardamos el sábado. Para nosotros hay un día más santo que el sábado, porque Dios hizo en 7 días la creación. Pero miren qué cosa más interesante. Así como Dios el primer día inició la creación, así también Jesús el primer día de la semana inició la nueva creación. ¿Y cuándo inicia la nueva creación? Con su resurrección. Cuando Él resucita, ahí inicia la nueva creación. ¿Y de dónde nace esa nueva creación? De su costado abierto. De ahí nace la nueva creación.
La creación antigua, antes de Cristo, era una creación manchada por el pecado. No porque Dios así lo quisiera, sino porque el mismo hombre había elegido el pecado, había elegido el mal y se había desviado, había corrompido esa creación. Pero ahora la nueva creación que hace Cristo, por eso a mí me gusta una frase, Dios hace nuevas todas las cosas. Me gusta esa frase, ¿verdad? Porque Dios inicia nuevamente la creación y la inicia con la resurrección. San Pablo incluso va a poner énfasis mucho en la resurrección del Señor, diciendo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, de nada serviría nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Entonces el centro de la vida cristiana, el centro de la vida humana de nosotros, ya no está en el sábado, está en el domingo, porque es el día del Señor. Como explicaba yo un día de estos, los días de la semana no tenían nombre. Los nombres se le fueron agregando poco a poco se le fueron agregando. Incluso el domingo, la palabra domingo se le pone en ocasión a Cristo, porque la palabra domingo viene de la palabra dominum, latina, dominum, que significa Señor. Y por eso domingo significa el día del Señor, el día del Señor. Entonces, ¿el día del Señor de qué? El día en el que el Señor resucitó. Nosotros ya no guardamos el sábado como día de precepto, como día de descanso. Nuestro día es el domingo, pero es el domingo el día para santificar al Señor. Pero miren qué cosa más interesante. Así como en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el día sábado lo utilizaban para pecar, para ofender, para dañar, también hoy se sigue usando el domingo de esa misma manera. ¿Cuántas personas que dicen llamarse cristianas, que dicen ser bautizados, y el domingo ni siquiera se asoman a la misa, ni siquiera se asoman a la iglesia? No saben que el día del Señor es el día para santificarlo, es el día para santificarlo. Dios termina la creación el sábado, termina con la creación el sábado, es cierto, pero es una creación imperfecta. Pero la nueva creación, la creación redimida, la creación que Dios ha redimido con su propio Hijo, con la sangre de su propio Hijo, es la nueva creación que nace el domingo, la iglesia, ¿ve? La nueva comunidad. Entonces, esa iglesia es la que está invitada a seguir a Cristo, a santificarse y a meditar sobre los misterios de nuestra salvación. Pero si se fijan, son tan pocos los que respetan el domingo como el día del Señor. Y poco a poco, hermanos, ¿se acuerdan una frase que Jesús dijo? ¿Se acuerdan una frase que dijo? Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Se acuerdan esa frase? Y a mí me pone a reflexionar mucho esa frase. Por ejemplo, cuando yo veo nuestros templos vacíos de niños, no es que no hayan acá, ¿verdad? Pero son, si se fijan, la minoría de niños, la minoría. La gran mayoría no vienen a la iglesia, la gran mayoría. ¿Cuántos niños hicieron la primera comunión el 1 de enero? 24, 25, 26 niños. 26 niños hicieron su primera comunión el domingo. Y el siguiente domingo, ¿cuántos de esos niños vinieron a? Si no vienen los papás, ¿cómo van a venir los niños? Si a los tatas lo único que les interesa es que el niño haga la primera comunión y encompadrar con algún chero para la confirma, pero lo que menos les interesa es que sus hijos vivan los sacramentos. Muchos niños cabal, la gran fiesta para su primera comunión, primera y última. Y allá cuando ya está viendo a San Pedro, que llega el padre a confesarlo, ¿hace cuánto se confesó don fulano? ¿Cuántos años tiene? 80. ¿Y hace cuánto se confesó la última vez? Cuando hice mi primera comunión. Cabal, primera y última. Y nos encontramos con casos así. ¿Y cuántos de estos niños terminarán en esa forma? Da tristeza, de verdad,
porque estamos hablando del día del Señor, del día domingo, de santificarlo, de ir a misa, de enseñarle, por ejemplo, antes a los niños, era gran día porque los iban a llevar a misa, ¿verdad? Vamos a ir a misa, el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? Todos a misa, y después de la misa, su horchata con marquesote, ¿verdad? Y ahí estaba la gran recompensa, los muchachos, las personas, los niños felices, ¿verdad? Tomando su horchata con hielo y su pedazo de marquesote o semita mieluda, ¿verdad? Y hoy, ni aunque les demos sorbete, vienen. Dije yo, voy a empezar a dar sorbete todos los domingos y así esta iglesia va a estar a reventar. No, hombre, si a veces ni vienen. Ni el sorbete los hace venir. ¿Por qué? Porque es más entretenido estar viendo televisión. Los niños, ustedes se asustan porque, ay padre, qué terrible un joven que caiga en la marihuana, ¿verdad, padre? En el alcohol. Sí, así como de igual es que la marihuana, el alcohol, el cigarro le quema las neuronas cerebrales a un niño, también lo hace un celular. Le está quemando sus neuronas, está destruyendo su cerebro. Y de repente, aquel niño, ¿cuántos casos hemos oído de niños que se suicidan? De niños que ni duermen, ¿verdad? ¿O nunca han visto noticias de eso ustedes? Yo sí he visto niños que a medianoche los han hallado los papás locos y gritando con el celular en la mano y los han acostado y todavía están apretando con el dedo y no tienen ni el celular en la mano. Sus neuronas fundidas, y ese no será un vicio que está destruyendo a esos niños, ¿cómo no? Es un vicio. Y un vicio es todo aquello, hermanos, que se apodera de la mente de una persona, le esclaviza y ese vicio a esa persona hasta se le olvida comer, ¿o no es cierto? A ese niño, a ese joven, si la mamá no le ofrece el barejón, chirrión, un garrote porque le va a dar duro, si no va a comer, se le olvida comer. Ese niño, si usted le da el celular, se le olvida que tiene que desayunar, que tiene que almorzar y que tiene que cenar y que tiene que dormir también. Ese es un vicio. Por eso ya no vienen nuestros niños a la iglesia, porque es más entretenido estar jugando, estar viendo tele en sus casas que venir a la misa. Y por eso Jesús va a decir esta frase: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará personas que sigan esperando al Señor? ¿Encontrará personas que estén orando? ¿Saben, hermanos? El daño más grande que un padre de familia, una madre de familia le puede dar a su hijo es esclavizarlo con el vicio del celular. Es el daño más grande que le puede hacer. Ese niño, ese joven, no va a estudiar, no se va a preparar y se le va a olvidar hasta comer. Por eso tenemos que reflexionar. Si hoy el Evangelio nos habla del sábado como el día del descanso para el pueblo de Israel, para nosotros es el día domingo. Pensemos, hermanos, cómo estamos viviendo nuestro día, el día del Señor, cómo lo estamos santificando nosotros. Cuando muchas personas incluso andan buscando en cuál parroquia celebran la misa más cortita para esa ir, ¿verdad? Entre menos predique el Padre, mejor, porque lo que me interesa es que el Padre diga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, pueden ir en paz. Esas son las misas que le gusta a la gente, ¿verdad? Entre más cortita mejor, porque lo que menos nos interesa es recibir a Dios en nuestro corazón o que nos hable, que nos instruya y que nos muestre el camino que tenemos que seguir. Pidámosle al Señor, hermanos y hermanas, que en nuestras familias verdaderamente sean lugares de encuentro con el Señor. Si vamos a hablar de quitar esos obstáculos, pues pidámosle hoy al niñito Jesús que quite todos aquellos obstáculos que le impiden a Él entrar en nuestros hogares, entrar en nuestras familias. Esos obstáculos, ¿cuáles son? Cada uno de ustedes sabe cuáles son los problemas que tienen en sus hogares y en qué área es donde más necesitan al Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.